Bueno, señores, mire, y mientras Friedrich Merz, es el canciller alemán, estaba de visita en la Casa Blanca, que a propósito lo voy a tratar en otro video, le llevó un acta de nacimiento a Trump, el canciller Merz, de el abuelo alemán de Trump, de 1869, del abuelo. Y le dijo, mira, tu abuelo vino de Alemania a Estados Unidos a buscar oportunidades. Y tu mamá y tu esposa se lo dio, se lo llevó enmarcado. Le dijo, mira, el valor de los migrantes. Y entonces le dijo, el 6 de junio, hoy, es el 81 aniversario del día D. ¿Qué es el día D? El día del desembarco de Normandía, donde los aliados entraron a Europa por Francia, que estaba ocupada por los alemanes. Eso fue un día como hoy de 1944. Al año siguiente los aliados llegaban a Berlín. Entonces Trump le dice a Merz, le dice, bueno, pero es día D. Ese fue un día muy triste para ustedes, le dice Trump, porque desembarcaron 160,000 soldados aliados y Estados Unidos participando ya. Y Merz le dijo, no, ese fue un día de alivio porque los aliados nos permitieron salir de Hitler. Oigan lo que le dijo el canciller alemán a Trump. Y le voy a hacer un video a eso. Pero iba a ser un día de, no solamente por el 81 aniversario de Normandía. No, iba a ser un día de porque era el día de la tiradera o el pleito o la división o el divorcio entre Donald Trump e Elon Musk. Porque en la misma conferencia con el canciller alemán es que Trump empieza a dispararle a Elon. Cuando Elon calificó de abominable el proyecto de presupuesto fiscal, de inaceptable, de abominable, de que va a disparar más el déficit norteamericano y el endeudamiento. Y Trump dice que no, y que a él nadie se lo presentó. Y Trump dijo, eso es mentira, él lo sabía todo. Y ahí empezó esa tiradera. Esa tiradera siguió al punto de que Trump dijo que Elon estaba quillado porque le estaban quitando los beneficios fiscales a los vehículos eléctricos, los incentivos fiscales que le habían puesto los demócratas. Y Trump dice, ahora yo entiendo por qué, o nunca comprendí por qué el presidente Biden no le quitó los incentivos fiscales a los autos eléctricos. Ahora lo comprendo, dice Trump. Entonces, ahí es que Elon se quilla y le dice, está bien, voy a dejar caer una bomba. ¿Por qué no ha salido la lista de Jeffrey Epstein? Porque Trump está en ella. Y filtró un video de Trump bailando con muchachitas en la isla de Jeffrey Epstein. Y ahí ya ustedes saben el resto. Después Trump siguió diciendo un paquete de cosas, que Elon fue a su oficina en el 2018 buscando que lo ayudaran con su carro y con su cohete, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. Pero la historia no es esa. La cronología de la relación de Trump con Elon, yo se la voy a comentar a todos ustedes porque yo me sé esa historia bien, porque repito, cada vez que tengo la oportunidad, este tipo es un genio y yo lo vivo promoviendo. Y yo casi lloro cuando él se metió en política partidaria. Yo dije, mierda, se jodió, porque ni Pablo Escobar, que es el gante el más grande que ha dado América, pues nada más, quizá comparado con Al Capone yo tendría que estudiarlo, pero el gante el de así, de la marginalidad, Escobar, no pudo con la política, desde que se metió a la política se jodió. Entonces yo sabía que Elon estaba improvisando en política, porque la política es la guerra por el poder. Cuando tú estás tratando de promover la industria del automotriz eléctrica, ok, tú tienes como enemigo el sector automotriz.
Pero cuando tú te metes en política, hermano, y te radicalizas con uno de los bandos, sin saber las leyes de eso, hay bobo ahí. Entonces, cómo empezó todo esto? Yo voy a tratar de hacer una narración de cómo todo llegó hasta aquí, hasta este punto, cómo llegó hasta este punto, porque yo presenté durante la campaña todas las aportaciones de Elon Musk a los partidos políticos y la mayoría de sus aportaciones de campaña iban a los demócratas. La mayoría. Elon se pelea con los demócratas por tres cosas fundamentales. Punto número uno, Biden y Kamala pusieron una fiscal especializada para investigar todas las transacciones tecnológicas de Silicon Valley. Esa fue la primera. Segundo, en la pandemia a Tesla en California le cerraron la empresa obligado por el COVID, sin él querer. Él decía que no era necesario. Y se la cerraron. Y cuando le cerraron la empresa, Trump, que era presidente de Estados Unidos, apoyó a Elon y dijo, no hay que cerrarle ninguna empresa, porque Trump estaba en contra de eso y de la vacuna también. Tercera razón, su hijo mayor, que se cambió el sexo, y él dice que por la manipulación ideológica de los demócratas y la agenda woke. Esos son los tres motivos que yo considero que llevaron a Elon a radicalizarse con Trump, no sus proyectos empresariales, porque sus proyectos empresariales estaban blindados con los demócratas. O sea, sus disrupciones, estamos hablando de Neuralink, Starlink, Tesla y SpaceX. Entonces, los demócratas lo estaban apoyando desde Obama, cuando él intentó venderle la empresa a Tesla, que Tesla la rechazó. Entonces no era por tema económico, como dice Trump. No, fue por tema ideológico que él se arrimó a... y cuando Trump sale, antes de llegar a cuando Trump sale, hay que recordar lo siguiente. Cuando Trump gana en el 2016, Elon Musk fue nombrado en dos consejos. Uno para el cambio climático y otro que tenía que ver con migración. Porque ese era el discurso de Trump, de Elon, antes de que se volviera trumpista. Él promueve la migración porque él es un inmigrante, él es africano. Y promueve la preservación del clima y apoya la lucha contra el cambio climático porque eso es parte de la filosofía de Tesla. Y Trump lo nombró en dos consejos junto al creador de Uber. Junto al creador de Uber. Déjame ver. Junto al creador de Uber lo nombró en par de consejos. En el año 2017, Donald Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo medioambiental de París que había firmado Obama en el 2015. Y eso hizo que Elon Musk renunciara del gobierno de Trump. Elon ha sido funcionario 2 veces de Trump. No es la primera vez. Él fue funcionario y le renunció en el 2017 y se distanciaron. ¿Cuándo se volvieron a juntar? Cuando Elon se opuso a las medidas del COVID de California, porque Trump era presidente, pero California tiene sus leyes locales. Y Trump, siendo presidente, lo apoyó. Y no solo lo apoyó, porque Elon rechazaba las medidas del anti-COVID, el toque de queda y el cierre de la fábrica, sino que lo consideró un genio y lo comparó con Thomas Alva Edison. ¿Debió compararlo con quién? Con Nikola Tesla. Porque Nikola Tesla y Alva Edison trabajaban juntos como Elon y Trump y después se separaron por la guerra de las patentes. Y Thomas Alva Edison se quedó con todo, pero el genio de verdad no era Edison, era Tesla, como Elon. Pero Trump lo comparó con Edison y lo consideró un genio.
Ok. En el 20. Pero en el 22, cuando Trump amenazó con volverse a presentar, Elon dijo algo genial que los demócratas no lo entendieron. Genial, dijo. Trump no debe volver a presentarse a las elecciones porque tiene 76 años y la edad mínima para presentarse debería ser 69 para que ganen con 70 y se retiren con 74 o 75. Esa es una posición de Elon Musk. Y dijo lo siguiente: los demócratas no deben acorralar a Trump para que él no lo lleven a pensar que su única tabla de salvación es volver a la Casa Blanca. Lo dijo Elon a principios del 2022. Y a mediados del 2022 el FBI le allanó la casa de Mar-a-Lago a Donald Trump. Y después lo acusaron, llevaron a cabo el juicio de Stormy Daniels y lo condenaron por usar fondos electorales para pagarle a una prostituta. O sea, los demócratas hicieron todo lo contrario a lo que Elon le dijo: no lo acorralen para que no tenga la necesidad de presentarse. Ah, no, pero los demócratas lo acorralaron y Trump se presentó y ganó. Pues no llevase de Elon. Entonces, como Elon Musk no quería que Trump volviera porque lo consideraba que ya no estaba apto para gobernar, según él, no por problemas de salud, sino porque tenía más de 75 años. Él dice que un político debería llegar hasta los 75 ejerciendo. Elon. Entonces, Elon, como no apoyaba a Trump por la edad, apoyó a Ron DeSantis, el gobernador de la Florida actual, que a principios del 2023 renunció para apoyar a Trump. Pero ¿quién lanzó la carrera de DeSantis? Elon, en Twitter, una entrevista. Pero Ron DeSantis nunca aprendió. Y entonces Elon lo soltó en banda a final del 2022 y cogió para la frontera a ver cómo estaba funcionando el muro de Trump, siendo Trump oposición. Y cambió el discurso pro-migratorio que tenía Elon, lo cambió en el 2022 para hacerle coro a Trump. Esa ambivalencia ideológica de él, esa incoherencia, esa contradicción ideológica, ese comportamiento quebrado de hoy decir una cosa y mañana otra, es lo que lo tiene en esta crisis, la falta de coherencia ideológica, porque él no conoce nada de política, él no es su área. Entonces cogió para la frontera con Texas a hablar bien del muro de Trump en la frontera con México en el 2022. Y ya en el 2020, a finales, y en el 2023, ya entonces empieza a reclutar líderes de Silicon Valley para apoyar a Trump. Y es verdad que el aporte de Elon fue fundamental para que Trump ganara, sobre todo en el voto joven y en los estados oscilantes, en los estados swing, donde daba $1 millón diario como premio para la gente que rifaba, entre la gente que se registraba para votar por Trump. Entonces, ¿cuál es el problema de? Y hay que hacer un análisis después sobre el ego. El ego. Aunque en este caso de que se están peleando ellos, yo creo que el ego está haciendo más daño a Trump. Porque en este caso, Elon está correcto con lo que plantea, porque Elon fue el creador de Doge, la empresa de eficiencia gubernamental. Y Trump lo puso a bajar el gasto innecesario y lo hizo, y por eso le quemaron vehículos. Su empresa se cayeron la venta en Estados Unidos y en Europa y en Asia. Solamente con la tiradera de ayer, Elon perdió más de $34 mil millones en un día. O sea, Elon ha sacrificado más, aunque él lo cambiaría todo por tener éxito con su proyecto
a Marte. Pero ahora Trump dice que le va a quitar todos los subsidios a sus empresas de cohetes y de carros, lo que significa que él no va a poder cumplir su sueño. Y si yo hubiese sido él, no enfrento a Trump de esa manera. Y ahí es que yo creo que el ego juega un rol importante porque afecta a la inteligencia emocional de los dos. A Elon no le convenía frontear con Trump ahora. No era lo que debió hacer. Ahora va a tener que desarmar la plataforma de cohete de SpaceX en Texas porque sin dinero público y sin apoyo público, hasta para una licencia, para una certificación, se jodió. Es muy difícil. Otra cosa, ha llegado hasta el fondo tirándole lo de Jeffrey Epstein. Es un error porque se fue personal. Hay gente que dice que lo del ojo abollado, el día que le entregaron la llave de la Casa Blanca, que él dejaba de ser funcionario, fue el secretario del Tesoro que le dio una trompa. Pero todavía eso es farándula. Aquí lo lamentable del caso es que uno de los genios más grandes de la humanidad moderna, entonces está en una situación muy difícil. Y voy a terminar con esto. ¿Por qué yo digo que Elon está en una situación difícil? Hoy Elon no le hizo campaña sucia y negativa a los demócratas, a Biden y a Kamala. Y los demócratas no son los que le están quemando los carros. Entonces Trump ahora, dice Stephen Bannon, el ideólogo de Trump, que hay que deportarlo y que hay que investigarlo. Entonces ahora, ¿dónde está Elon? En el medio de los demócratas que él estaba acosando y de los republicanos que lo quieren deportar. Él está en el medio. Él ayer lanzó una encuesta en Twitter diciendo el 80% de los norteamericanos no es ni demócrata ni republicano. Hay que formar un partido de centro. Ajá. Tú vas a formar un partido de centro y tú vas a competir de una vez. Eso no es tan fácil. Entonces él tiene dos opciones. O hace un partido nuevo para que lo respeten rápido. Improvisa con eso, porque en política está improvisando. O va a tener que irse de Estados Unidos, porque ¿quién lo va a apoyar? Si todos sus proyectos necesitan de apoyo gubernamental. ¿Cómo él rodeó el planeta de satélites, que tiene más de 5,000 satélites en órbita? ¿Cómo lo rodeó el planeta de satélites si no lo apoya el gobierno norteamericano? ¿Cómo te va a meter chip en la cabeza lo de Neuralink si las autoridades de salud pública no te permiten hacerlo? ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a poner robotaxi en las ciudades? ¿Quién te va a dar los permisos para que los vehículos anden solos? No tiene, sus proyectos son como los míos, todos dependen del gobierno. Entonces, ¿qué va a hacer Elon? ¿Se va a tener que ir de Estados Unidos y hacer una alianza con los chinos? Esa es una opción que él tiene. Él nunca ha atacado a los chinos. Tiene una gigafábrica en China. A Elon solamente le queda irse pan de los chinos, buscar refugio con Xi Jinping. A menos que haga una alianza real con los demócratas y empiece a hacerle oposición a Trump. Eso puede ser una posibilidad. Porque yo creo que él llegó muy a fondo con Trump, muy a fondo en términos personales. Y eso no fue un acto de inteligencia, eso fue un acto de desbordamiento emocional. Por eso es que tenemos que crecer nuestra formación de manera integral. Eso fue un error de Elon. Frontearle a Trump cuando todos sus proyectos dependen de Trump porque te afectaron Tesla. Coño, pero piensa en Neuralink, piensa en Starlink, piensa en SpaceX. Piensa en el robotaxi. Piensa en la robótica, en los robots humanoides, en Optimus. Se desbordó emocionalmente. Pero nada, vamos a seguir dándole cobertura a esta tiradera histórica que ocurre precisamente el día de cuando el canciller de Alemania fue a la Casa Blanca a decirle a Trump, mira, te traje el acta de nacimiento de tu abuelo, que vino aquí a Estados Unidos a buscar oportunidades cuando nosotros en Alemania estábamos en crisis.